deberían de bajar el tratamiento, la dosis, o cuándo deberían de ya sea eliminar un fármaco o simplificar el esquema del tratamiento. Y pues, a ver la siguiente. Me tomé la tarea de traducirlo, no la traduje toda, pero pues puse lo que yo consideré más importante. Entonces, pues va a dividir otra vez los pacientes en 5 grupos dependiendo de su estado de salud, su estado cognitivo y funcional. En el primero, pues están los más saludables, ¿no? Los que tienen pocas enfermedades crónico-degenerativas y su estado cognitivo y funcional, pues están bien. Aquí la meta va a ser 7.5% en la hemoglobina glucosilada. Aquí, pues, estos son pacientes que pueden realizar tareas complejas para mantener su estado, su glucemia en los niveles óptimos. Entonces, ¿cuándo se va a requerir simplificar? Pues cuando ellos ya tienen un caso de hipoglucemia severa o cuando ya es recurrente esta hipoglucemia con insulina. Y también si se observan desviaciones grandes de los valores de glucosa y si su estado funcional o cognitivo se está deteriorando. ¿Y cuando se requiere retirar medicamentos? Otra vez, cuando tienen hipoglucemia severa o recurrente, pero esto con tratamiento no insulínico y tienen un alto riesgo de hipoglucemia. También cuando presentan grandes desviaciones de los valores de la glucosa o ya presentan polifarmacia. En el grupo 2, pues está el complejo intermedio, donde aquí pues ya tienen múltiples enfermedades crónico-degenerativas o más de 2 pues actividades instrumentales afectadas, un estado cognitivo ya deteriorado de modo leve a moderado. Aquí la meta pues va a ser de 8%. Y aquí las comorbilidades pues van a afectar las habilidades del paciente para poder mantener su cuidado y pues su capacidad para evitar la hipoglucemia. Aquí se recomiendan ya medicamentos de acción prolongada. ¿Y cuándo se va a requerir simplificar? Pues otra vez cuando tenga hipoglucemia severa o recurrente con la insulina, cuando el paciente ya es incapaz de seguir el esquema de tratamiento que se le ha indicado y si hay cambios en en sus circunstancias sociales, ya sea pues que ya no tenga cuidador, se le renuncia o cambie de cuidador, o su misma economía pues ya le impida seguir esto. Y cuando se requiere retirar medicamentos o bajar la intensidad de tratamiento, pues los mismos factores que en la pasado. Bueno, ya el tercer grupo, pues son esos pacientes que están en rehabilitación, que viven como en un centro de rehabilitación con enfermeras y cuidado, y esta rehabilitación es de corto plazo. Entonces, aquí en la meta nos mencionaba que hay que evitar, pues, depender sobre la meta de la hemoglobina glucosilada, que más bien aquí hay que guiarnos por los valores de glucosa y mantenerlos entre 100 y 200 miligramos por decilitro. Y ya en cuanto a consideraciones, pues que el control de esta glucosa pues nos va a ayudar para que tenga el paciente una mejor rehabilitación, una mejor recuperación, una mejor cicatrización en caso de tener herida, su hidratación y una prevención de infecciones. También hay que considerar pues el apoyo que va a recibir después de Caray, se corta. hospitalizados. Disculpa. No, es que como que te congelaste. Sí, te trabaste poquito. Cuando están hospitalizados presentan un esquema de la diabetes pues puede ser más intenso. Entonces lo que decían es que una vez que entra en rehabilitación, pues regresar al esquema que tenía de retirar medicamentos y en la hospitalización que el paciente presentó pérdida de peso, anorexia, deterioro cognitivo a corto plazo y o pérdida de la funcionalidad. Ya en el cuarto grupo, Este sí, grupo a lo mejor se les hace de hecho un poco raro porque la gran mayoría dice, bueno, no entiendo por qué alguien estaría en un centro de enfermería por corto plazo. Es basado a través de los niveles de atención existentes en España. En España la geriatría utiliza distintos niveles de atención. Un adulto mayor puede ir a un hospital y en vez de ingresar a una parte hospitalaria común y corriente, ingresan a algo que se llama unidades de agudos. Y después de que las personas ya mejoran o estabilizan su estado, pasan de esas unidades de agudos a unidades en donde están este tipo de recuperación. Ya sea puede ser una unidad de cuidados de largo plazo, mediano plazo, dentro de los hospitales,
o dentro de comunidades que finalmente son instituciones de salud, como serían cuidados para la salud aquí en lugares de residencias o estancias donde hay enfermeros. Sería más o menos como la forma de hacer esa comparación. Sin embargo, digamos que este punto entraría como un extra aquí en nuestro país. Las dos primeras, pues los dos primeros cuadros sería como lo básico en lo que se tienen que acomodar. Realmente aquí lo único que intentan evitar es que como hay dificultad para estar tomando hemoglobinas glucosiladas constantemente estos pacientes y como realmente todos los ajustes, porque acaba de salir una persona del hospital, dependen de que estemos realizando las glucemias en ayuno, por eso es que no hace valores que dependan de la hemoglobina glucosilada, porque imagínense, acaba de salir su paciente, le tomaron una hemoglobina glucosilada, muy probablemente va a seguir o alta o incluso esto puede estar más baja de lo que representa la actualidad, porque estaríamos hablando de 2, 3 meses previos, incluso antes de la hospitalización o durante la hospitalización. Entonces, en pocas palabras, no sería válido el uso de hemoglobina glucosilada, tendríamos que basarnos únicamente con glicemias capilares que se tomarían en ayuno y nocturnas, que es lo común. Y ya el muy complejo sería como el tercer rubro dentro de los básicos después de los primeros que nos comentó Alexa. Ahora sí, coméntanos de este grupo más complejo. El más complejo es el de cuidado de largo plazo y es la etapa terminal de la enfermedad del paciente. Aquí ya se ve alterado el estado cognitivo con una gravedad de moderado a grave. La meta pues va a ser de 8.5. Aquí mencionaba que hay que considerar que el tratamiento puede no tener beneficio estricto, o sea, si el tratamiento está estricto, puede no tener beneficio sobre los resultados. Entonces, aquí los objetivos pues va a ser principalmente evitar la hipoglucemia y mantener el estado cognitivo y funcional pues lo más óptimo posible. ¿Cuándo se va a requerir simplificar? Pues si el paciente desea disminuir el número de inyecciones de la insulina o si el paciente ya cambia su patrón de comidas, ya sea que coma menos o coma en diferentes horas o se saltee comidas. ¿Y cuándo se va a requerir pues retirar medicamentos o bajar la intensidad del tratamiento? Ya sin insulina ya hay un alto riesgo de hipoglucemia, ya sea por la misma disfunción cognitiva del paciente, la depresión, anorexia o el cambio de patrón de comidas. Y ya si se ve que toma un fármaco que pues no tiene un beneficio claro para él mismo. Y ya el último grupo pues son los pacientes al final de la vida. Aquí la meta pues va a ser evitar la hipoglucemia e hiperglicemia sintomática. Y la meta pues va a ser ofrecer comodidad y evitar tareas o intervenciones que pues perjudiquen al paciente, que lo hagan sentir incómodo, lo molesten. Y aquí es importante considerar al cuidador, pues ya que de él depende mantener el cuidado médico y la calidad de vida del paciente. Ya cuando se va a requerir simplificar, pues aquí hay dos. Si el paciente presenta dolor o incomodidad por el tratamiento o si el mismo cuidador pues ya presenta estrés excesivo porque no puede seguir con el esquema complejo que es el tratamiento. Y ya cuando se va a requerir retirar medicamentos, si se toman pues sin beneficios claros en cuanto al alivio de síntomas y o comodidad del paciente. Y ¿Hay qué estos son los diferencia siguientes. verías tú, por ejemplo, entre esos grupos? En paciente terminal y paciente al final de la vida, ¿a qué crees que se está refiriendo? Porque la gran mayoría de las personas pues asume que un paciente terminal se encuentra pues al final de su vida, ¿no? Tal vez es un concepto que ustedes tengan. Entonces, ¿qué diferencia crees que tenga esto? Porque Pues, ya ni siquiera está considerando metas, incluso de hemoglobina glucosilada. pues me imagino que es el paciente que el tratamiento realmente ya no se le ve beneficio alguno. O sea, De esos que es más pacientes, por molesto ejemplo, que ayuda. de esos pacientes terminales, ¿quiénes serían esos que ya no ya no habría ningún beneficio claro del uso incluso del tratamiento? Mm, ay, no sé. Alguien ayude a la Alexa también. ¿Quiénes se les ocurren? De todos los que están en la etapa de terminalidad,
en quienes ya ni siquiera estaríamos realizando metas de glucemia a través de hemoglobina glucosilada. Únicamente podemos hacer glicemias en caso de que veamos síntomas, es decir, ante los síntomas podemos tomar la glicemia, pero no significa que vamos a estar sistemáticamente haciendo tomas de glicemia de manera continua como con otros pacientes. Y muchas veces podremos incluso tener una suspensión completa del tratamiento, aunque tenga hiperglicemias en 200, 215, 240, porque realmente lo que nos importa es si está sintomático o no. ¿Quiénes son? ¿Quiénes serán esas personas? Ahí dice la clave, al final de la vida. La gente a veces los conoce como que están moribundos, pero les podemos llamar pacientes que se encuentran con síndrome de deslizamiento. Tal vez lo recuerden que lo comenté ahí cuando vimos fragilidad. Son aquellos pacientes que se encuentran ya en las últimas horas a días de su vida. Son pacientes que están ya con datos de signos, ya no nada más de terminalidad, sino de que claramente ya estamos teniendo una disminución de sus funciones. Son pacientes que casi no consumen alimentos, es muy raro que tengan apetito. Lo único que nos interesa es que no haya dolor, disnea, sensación de ahogo, ninguna molestia específica para el paciente en sus últimos momentos de vida. Eso es por eso a lo que nos referimos. Entonces, básicamente podemos acuñar que estos pacientes al final de la vida serían como un desglose incluso de los pacientes que se encuentran en etapa terminal. Y ya nada más comentarles que cuando pongan las metas, sé que a lo mejor nada más fue algo como de haberlo dicho, una forma de decirlo de Alexa, pero no hay que poner que la meta es 8.5, por ejemplo, sino los pacientes tienen que tener una meta menor a 8.5. 8.5 es nuestro límite, o sea, no quiere decir que si yo tengo un paciente que está con 200 o 180 de glicemia, lo voy a querer llevar más alto y todavía lo voy a descontrolar más. Eso es muy importante para que quede claro, porque si no, las personas a veces continúan suspendiendo más los medicamentos. Significa que yo le voy a dejar como límite esa hemoglobina glucosilada y que si está ahí, no me voy a poner tan estricto en el tratamiento para querer bajarlo rápido. Ese es su, digámoslo así, su punto crítico más alto. Y en cuanto a puntos críticos bajos, que es algo que no se suele comentar a menudo, siempre considerar que son pacientes que debemos de tener como un valor mínimo en 120. Es decir, no llevarlos a menos de esos valores para que no tengamos mayor riesgo de glicemias. Encontrarán en algunos estudios que ese valor mínimo también lo comentan como 100 miligramos sobre decilitro de glucosa. No hay ningún problema siempre y cuando estemos considerando que es por grupos. Es decir, esos valores en 100, en realidad en esos estudios se refieren a aquellos pacientes en quienes les estamos pidiendo hemoglobinas glucosiladas máximas de 7.5. Eso siempre me gusta aclararlo porque si no, las personas piensan que la meta es tener 7.5 de hemoglobina glucosilada, 8.5 de hemoglobina glucosilada por grupos, ¿no? Realmente no es así. Ese es nuestro máximo. ¿Alguna duda que quede sobre estas metas? ¿No? Muy bien. Continúa, Alex. Bueno, Creo que... sí. Yo iba a mencionar rápidamente los fármacos. Pues metformina es el agente de primera línea. Este se utiliza cuando el filtrado glomerular es mayor de 30 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados y está contraindicado en insuficiencia renal y hay que usarlo con cuidado en pacientes con daño hepático. Es descontinuado en caso de que el paciente pues, esté en procedimientos, hospitalizaciones, enfermedad aguda, ya que esto puede comprometer la función renal o hepática. Como efectos adversos que hay que considerar son los síntomas gastrointestinales con reducción de apetito, y es por estos efectos adversos que a veces pues quitan la metformina y lo cambian por otro fármaco. Luego están nada más para comentarles, es pregunta de examen respecto a qué es el agente de primera línea con mayor perfil de efectos adversos versus benéficos en adultos mayores. Entonces, siempre va a ser nuestro agente de primera línea en geriatría. Y ahí se descontinúan procedimientos de hospitalizaciones porque realmente todos los hipoglucemiantes orales, cuando ustedes están en hospital, se van a dar cuenta que siempre es una
regla debemos de suspender todos los hipoglucemiantes orales. Y metformina, pues es uno de ellos, pero en general todos se suspenden, porque el manejo debe ser a través de fármacos que podamos estar modificando fácilmente en una hospitalización en un paciente, como la insulina de acción rápida. Continúa. Bueno, y luego ya nos mencionan las tiazolidininas. Sí, estas hay que usarlas con cuidado porque pues da riesgo para pacientes con falla cardíaca congestiva, es un riesgo para osteoporosis y para caídas, fracturas y o edema macular. Sulfonilureas, que estas pues se asocian, como ya sabemos, con hipoglucemia. Entonces, solo se utilizan si en serio se necesitan utilizar, que se recomiendan fármacos de corta duración de acción. Y aquí nos mencionaba, pues, de preferencia glipsida o glimeprida, y que hay que evitar la gliburida. Luego están los fármacos relacionados con la incretina, los Y inhibidores de... glibenclamida, perdón, ahí te detuve nada más, porque también luego son preguntas de examen. Gliburida y Ok. glibenclamida. Lo que pasa es que a veces ya no lo mencionan tanto porque como es de los más viejitos que a veces considerados, pero sigue siendo muy utilizado. O sea, mientras sean de cuadro básico en seguro social, ISSSTE, etcétera, hay que considerarlo. Ok. Evitar. Bueno, y ya de los fármacos relacionados con la incretina, están los inhibidores de DPP-4. Estos, pues mencionaba que eran muy buenos, ya que tienen pocos efectos adversos y hay un bajo riesgo de hipoglucemia. Sin embargo, pues lo malo es que es muy costoso y algo también bueno es que no aumentan los efectos adversos cardiovasculares. Luego están los análogos GLP-1, que estos tienen beneficios cardiovasculares. Lo malo es que son inyectables, entonces pues tienes que dárselo a pacientes que sean capaces de inyectarse ellos o los cuidadores. Efectos adversos pues puede presentar náuseas, vómitos y diarrea y no se recomienda en pacientes con pérdida de peso sin querer tener, sin querer tener pérdida de peso. Se me iba la palabra corta. Bueno, Tal vez el día de mañana a ustedes les toquen que los inhibidores de IDBP4 sean los de primera línea. Una vez que empiecen a bajar los sí. costos, la verdad, son excelentes para adultos mayores. Bueno, y luego ya están los inhibidores de los canales de sodio glucosa tipo 2, que estos son fármacos orales, tienen beneficio cardiovascular para las enfermedades ateroscleróticas, para pacientes con enfermedad renal crónica. Sin embargo, pues lo malo es que hay que estar cuidando la hidratación del paciente, ya que hay riesgo de deshidratación. Ya con la terapia de insulina, pues aquí depende mucho de las habilidades motoras y visuales de los pacientes o cuidadores, así que pues solo se lo puede dar a pacientes que son capaces para estar con el tratamiento de la insulina, ya que pues también hay un riesgo de hipoglucemia y es mucho de estar ajustando la dosis, como ya lo habíamos mencionado antes, según el paciente. Y se prefiere la insulina basal una vez al día, ya que pues esto disminuirá los efectos adversos. Y ya este era un esquema para irte ya más individualizado con el paciente. No lo voy a mencionar todo, pero pues ahí dependiendo de las comorbilidades del paciente, el estado socioeconómico del paciente. Realmente esas tablitas es como si juntáramos lo que también va a comentar más adelante. Bueno, es que viene una parte también de efectos cardiovasculares, nada más que este está más chiquitín. Pero la verdad es que estas tablas ya nada más es para que ustedes las estudien. Es lo mismo, de hecho, que comentó Alexa. Nada más se van a ir dando cuenta que lo único diferente es que ya lo compone todo y se hace como un compendio gigantesco. O sea, más Sí, difícil de lo que es un es, flujo. pero sí, ajá, de hecho. Está muy fácil, de hecho. Sí. Bueno, ya otros factores a considerar. Pues para realizar el plan, pues es necesario realizarlo junto con el cuidador, los familiares y pues el paciente, obviamente, ya que esto va a estar según las necesidades de esas tres personas o dos. También pues la situación de vida del paciente, el apoyo que está recibiendo. Importante la educación a los cuidadores sobre su tratamiento y lo que tienen que hacer. Y que los pacientes presenten un apoyo emocional instrumental,
ya que los pacientes que tienen una decaída pues en su relación social, en su aspecto social, son más factibles a disminuyen su funcionalidad y pues aumentan sus riesgos de vida, de calidad de vida. Y ya los cuidados paliativos, por último, pues esta se enfoca en 4 cosas, que es la comodidad del paciente, el control de los síntomas, la prevención de dolor y de molestias, y la preservación de la dignidad y calidad de vida del paciente. Aquí nos dividía el paciente en 3 grupos. El paciente estable, que continúe con su esquema previo de tratamiento. Aquí se buscaba otra vez la prevención de hipoglucemia y hiperglucemia sintomática. Y se buscaba pues niveles de glucosa debajo del límite renal para pues su filtrado. Ya el segundo es el de falla orgánica, hidratación. En los pacientes de diabetes tipo 1, que se reducía sus comidas. Y en el diabetes tipo 2, pues reducir dosis de fármacos y glucemiantes. Ya el último grupo, que es el moribundo, diabetes tipo 2, aquí pues ya se consideraba descontinuar el tratamiento, y en los pacientes de diabetes tipo 1 pues realmente no se tenía estudios o una guía sobre qué hacer, pero mencionaba que se podía bajar la dosis de la insulina basal. Y ya es todo. Realmente, muy bien. Ahí nada más te iba a decir, no había consenso antes porque no había muchos estudios que se hicieran en diabetes mellitus tipo 1 en adultos mayores, pero ahora ya empieza a haber, de hecho, estudios con poblaciones grandes, con estos pacientes. Era un poquito olvidado porque la gente asociaba que diabetes mellitus tipo 1 no iba a llegar a la vejez, pero cada vez eso es más notorio. De hecho, no hay muchos cambios realmente. Se van a dar cuenta que lo único que se va quitando en esos pacientes con diabetes mellitus tipo 1 es todos esos esquemas mixtos que solían tener en la juventud y en la adultez, con uso de insulinas de acción rápida posteriores al consumo de comidas. Se utilizan nada más insulinas de acción basal, porque igual que con otros adultos mayores, también va a aumentar el riesgo de hipoglucemias por el uso de esta insulina de acción rápida. Realmente es el cambio principal. La diferencia aquí es que muchas veces no nos permite hacer uso de muchos hipoglucemiantes orales, y casi todo el esquema pues sí va a estar basado en insulina basal por la misma patología de esos pacientes, pero realmente creo que quedó muy claro todo ahorita lo que ya comentó Alexa. Yo les podría decir que casi el flujograma que viene ahí es lo que tienen que estudiar prácticamente. Y los cuadros, los últimos cuadros que mencionó Alexa de las categorías, en eso básicamente está basado también el examen. Sí es bueno tener estas especificaciones sobre los fármacos, porque también van a venir en el examen, pero las metas son las que más nos interesan. Y acuérdense que pueden venir, de hecho, algunos casos clínicos en los que se comenten algunas situaciones características respecto al tratamiento o a los cambios que haya que considerar. Entonces, no nada más se queden con datos, sino intenten buscar esto de forma más dinámica, de manera que pueda ser más entendible con los flujogramas y ayudándose también de la tabla que comentó Alexa. Eso es básicamente todo lo más importante en diabetes. Y pues, si nadie tiene ninguna otra pregunta, pues bueno, felicidades Alexa, hizo un excelente trabajo de recuperación de toda esta información que es muy, muy amplia en diabetes. Cuando uno ve estas guías, son larguísimas, extensas, hay muchas clasificaciones ya cada vez más de fármacos, entonces a veces condensarlo es lo más difícil de todo, aunque no crean, porque sí son varios artículos que estuvo revisando ella. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? Pasamos entonces a la clase de Francisco. Sí, se puede ver. No, todavía no. Está cargando. Ya. Ah, ok. Sí. Ya se ve grandote. Sí. Ah, ok. Sí. Bueno, entonces, pues hoy continuamos con el tema de hipertensión arterial en el adulto mayor. Pues primero que nada, nos mencionan las estadísticas que del 60 al 70% de las personas que tienen más de 60 años sufren de hipertensión arterial.
En el caso de los adultos mayores, la que es más frecuente es la hipertensión sistólica aislada y, pues nos menciona que es el principal factor de riesgo modificable en enfermedades cardiovasculares, la cual pues ya se ha visto que cuando se lleva un control adecuado se previenen muchas complicaciones. También nos menciona aquí estos datos que en el 59% de los pacientes de Estados Unidos con esta enfermedad se encuentra bajo tratamiento solamente y de estos el 34% va a tener el tratamiento adecuado, nada más. Bueno, pues como tal, la hipertensión se define como una elevación permanente de la presión en el sistema arterial, que el JNS7 pues nos dice que es mayor de 140/90 para la población general. Sin embargo, el JNS8, que salió en 2014, nos menciona aquí que, bueno, cambia un poquito las metas. En un paciente mayor a 60 años, pues se considera como hipertensión cuando está por encima de 150/90. Bueno, cualquiera de los dos. Mayor de 150 o mayor de 190. Digo, de 90. Eh, También pues empiezan a haber beneficios del tratamiento cuando la diastólica pues, se encuentra en 90 milímetros de mercurio y se empieza a observar morbilidad cuando la sistólica sube de 115. También, pues para la clasificación, pues se toma el nivel más avanzado en el que se va a encontrar la presión, ya sea sistólica o diastólica. Bueno, en México se estima que el 30% de los hipertensos, bueno, entre el 20, sí, el 30% de los hipertensos se encuentra entre los 20 y los 69 años. Y después de los 50 años la prevalencia aumenta hasta el 50%. Y todavía en los mayores de 65 años aumenta del 65 al 75%. Este es más frecuente en el sexo femenino y de estos pues es más, pues es el 70% de los hipertensos mayores de 65 años van a presentar la hipertensión sistólica aislada, como ya se menciona es la más frecuente. Bueno, en la fisiopatología pues cambia un poquito en el adulto mayor, debido a que en estos las concentraciones de renina se encuentran disminuidas, hay una mayor sensibilidad a la pérdida o la reposición de sodio. También encontramos cambios estructurales de los vasos, por ejemplo, bueno, esto debido a la disminución del tejido elástico y al aumento del colágeno pues en los vasos, lo que los vuelve rígidos y fibrosos. También un hallazgo común en los adultos mayores es la aterosclerosis. Esta pues ocasiona un aumento de las resistencias periféricas y de la impedancia aórtica. También hay una disminución de la distensibilidad aórtica, en la cual ocasiona que haya un aumento en la resistencia de la eyección sistólica. Y pues algo que también tenemos que tomar en cuenta es que un adulto mayor con hipertensión se puede encontrar con una frecuencia cardíaca normal o una fracción de eyección e índices cardíacos disminuidos, un volumen plasmático también disminuido, la respuesta beta adrenérgica también va a estar disminuida y pues que también se encuentra muy comúnmente la lesión endotelial en esos pacientes. Ahí explícales por qué pusiste, digo, por si a lo mejor no queda claro, la frecuencia cardíaca normal, entre comillas. Ah, ay, ¿Qué pasa cuando alguien se pone hipertenso? Generalmente, ¿qué vamos a ver con la frecuencia cardíaca? suele disminuir, ¿no? Más bien se aumenta, es decir, las respuestas adrenérgicas nosotros vamos a esperar que generalmente las personas en general tengamos un aumento de nuestra frecuencia cardíaca. Sería algo pues secundario y que puede acompañar a estas elevaciones de la tensión arterial. Sin embargo, decimos que los adultos mayores, su frecuencia cardíaca la mayoría de las veces se va a encontrar normal, independientemente del proceso que estén viviendo, es decir, si se hipertensan, si tienen una infección, si se encuentran con algún traumatismo, si tienen alguna respuesta de la que esperáramos que hubiera taquicardia, ellos generalmente no van a hacer taquicardias elevadas. Entonces, de ahí que por eso decimos que no es que tengan adaptación, sino que simplemente sus respuestas están alteradas y debemos estar pendientes de encontrarnos ante estas frecuencias cardíacas normales. Eso se los comento, pues a lo mejor no entra tanto de los cambios más importantes que atañen a hipertensión, pero sí es importante saber lo que es como una respuesta común en el envejecimiento.
Ahí lo que más me interesa, apréndanse mucho sobre todo los cambios estructurales y los cambios también en disensibilidad aórtica, sobre todo por las calcificaciones y protuberancia del botón aórtico que vemos en casi todos los adultos mayores van a encontrar esos cambios y los aumentos también de las resistencias periféricas. Eso va a ser más bien pregunta de examen en cuanto a cambios estructurales. Continúa, Francisco. Bueno, el cuadro clínico, pues generalmente el paciente que es hipertenso se encuentra asintomático y aproximadamente un 10% van a debutar con enfermedad cerebrovascular, con insuficiencia cardíaca o con infarto al miocardio. También es muy frecuente encontrar cefalea y mareos, sobre todo en pacientes que, bueno, que sí que tienen elevación de la presión a expensas de la sistólica. También en los pacientes mayores, pues encontramos un reflejo varoreceptor disminuido, entonces va a ser muy común que en ellos exista la hipotensión postural o postprandial. También otros síntomas que son comunes encontrar son la cefalea, obnubilación, demencia, convulsiones, disnea, taquicardia, fatiga, cansancio, datos de insuficiencia cardíaca, insuficiencia coronaria, vascular, cerebral o renal. Y pues en sí, como muchas veces es asintomática, pues el diagnóstico se realiza por la exploración física. Entonces, pues aquí por eso les puse unos puntos nada más que pues todos sabemos cómo tomar la presión, ¿verdad? Pero aquí hay que recordar estos puntos, que el paciente debe estar sentado y en reposo, hay que dejarlo descansar al menos unos 5 minutos. Esto pues para que no esté agitado o incluso para que se calme y no esté nervioso. También, pues no hay que tomar la presión sobre la ropa, lo cual es un punto muy básico, pero pues que yo he visto muchas personas hacerlo. El manguillo se debe encontrar a la misma altura del corazón y debe cubrir el 80% del brazo. También, Ahí también se me pasó un poco. El sí. manguillo, sí, a la altura del corazón, que es con lo que nosotros insuflamos. Y el brazalete, ese sí es el que debe de medir por lo menos el 80% del ancho, es decir, debe haber un 20% o un 30% también puede venir de esa manera, restante del brazo. Ah, ok. Digo, Ok. También nos dice que pues hay que palpar el pulso de la arteria y elevar la presión hasta 20 milímetros por encima donde deja de palparse el pulso. A partir de aquí, pues hay que desinflar a 2 milímetros por segundo. Y pues también tomar en cuenta que si existe una diferencia de presión entre ambos brazos, pues hay que tomarla más alta como la normal. Esto debido a que, pues, si hay una presión menor en un brazo, significa que puede haber estenosis o algún proceso parecido y pues no da la lectura correcta. entonces eso significa que lo ideal es que cuando estemos tomando la presión arterial, debemos estar haciendo también esta parte palpatoria, ¿verdad? Que es mucho lo que también la gente olvida, estar palpando. Si lo tienen en pues algún baumanómetro automático, que yo sé que pues no es lo ideal, pues por lo menos pueden estar tomando el pulso en la arteria braquial. Sería lo ideal porque va a ser mucho más palpable fácilmente. Pero en caso de que no, en caso de que sí estén tomando la presión arterial y tengan que estar poniéndole estetoscopio sobre la arteria braquial, entonces pueden poner sus dedos situados en la parte de la arteria radial para estar palpando en qué momento deja de sentirse el pulso y llevarlo unos 20 milímetros más arriba, porque el error muy común es que si no se lleva lo suficientemente alto, se pueden perder presiones arteriales que sí existen, de 220 sobre 180 en algunos pacientes. Entonces terminarían diagnosticándole a todos con 200. Y nosotros tenemos que tener, además, como va a ir bajando de 3 a 5 milímetros de mercurio, la presión mientras vamos esperando que ya no estamos insuflando, lo ideal es hacerlo a esa velocidad, de manera que también podamos detectar el momento en el que empieza. Entonces, eso es bien, bien importante. Y Muy más bien. también en adultos mayores. Coméntales que hay que hacer también. De tomar la presión acostados. Ah, no, ahorita, bueno, es que como tenías la diapositiva anterior, es bien importante tomarlo en ambos brazos. Eso es muy frecuente, porque en adultos mayores podemos encontrar alteraciones entre uno y otro brazo. Las resistencias periféricas en los adultos mayores van a hacer que estas presiones arteriales a veces sean malamente tomadas, entonces ver cambios también muy habituales entre ambos brazos, ¿qué nos puede indicar, Francisco?
que hay una estenosis en las arterias. Ajá. ¿Y qué significaría? Pues puede También. haber presencia de placas ateromatosas. Entonces, ajá. Muy bien. Está bien. Continúa. Ok. Bueno, para el diagnóstico también pues existe la monitorización ambulatoria de la presión arterial o MAPA, que es como, según entendí, un holter, pero pues de la presión arterial, que Sí. sí, que el paciente lo lleva todo el día y está tomando las muestras. También hay que tomar en cuenta que existe la hipertensión de bata blanca, en la cual el paciente pues se pone nervioso y le aumenta la presión. Entonces, la presión que toma el médico no va a ser pues real. Bueno, en el examen físico es importante observar cambios en el fondo de ojo asociados a la hipertensión. También hay que evaluar la presencia de tercer o cuarto ríos cardíacos o de soplos cardíacos. También pues hay que buscar anomalías a la palpación y auscultación de los vasos periféricos. Hay que realizar la auscultación periumbilical en busca de soplos pues, renales. Y también se recomienda tomar la presión acostado, sentado y de pie al minuto 1 y 3. Esto debido a que, como les he mencionado, pues los pacientes mayores son más propensos a la hipotensión. Entonces, pues en caso de que se detecte la hipotensión sistólica, se recomienda al paciente que realice cambios posturales lentos, que use medias elásticas, que use faja abdominopélvica y pues mantener la euvolemia. En A los ver, datos de laboratorio, alguien diferente de Francisco, ¿cómo se llama esa prueba para hacer la detección de hipotensión ortostática? ¿Nadie, nadie? Bueno, se llama prueba de bipedestación activa. Son pruebas que nos ayudan, pues, específicamente a que el momento nosotros vamos a detectar que al pasar, ya sea de un decúbito dorsal o de una sedestación, vamos a ver qué pasa cuando ellos se ponen en bipedestación. Es decir, qué pasa cuando están parados al minuto y a los 3 minutos. Y ahora, ¿por qué se les ocurre que Francisco está hablando de hipotensión ortostática? Aunque ahorita voy a comentar ahí eso porque es sistólica, pero ¿por qué estaría hablando de hipotensión ortostática en el examen físico de un paciente con hipertensión arterial, adulto mayor? Quiero que busquen esta parte crítica al respecto. ¿Qué sentido tendría? ¿Por qué queremos detectar hipotensión ortostática si estamos hablando de hipertensión? Para reajustar tratamientos. No puede ser que algún fármaco le esté haciendo efectos adversos o le esté haciendo más efecto o la dosis esté mal asignada. Muy bien, Manny, exactamente. Muchas veces en los adultos mayores, de hecho la gran mayoría de las veces se van a encontrar con que la hipotensión ortostática es algo muy frecuente que genera síntomas desde caídas, mareo, debilidad, fatiga, somnolencia, etcétera. Entonces hay que hacer ajuste de los fármacos porque el mismo fármaco antihipertensivo puede ser el que me esté dando la hipotensión ortostática. Entonces, eso significaría que al examen físico de un paciente hipertenso, esto me haría hacer realmente pues, un ajuste de su tratamiento. Y ahora, ¿cómo detectaríamos y cómo diagnosticaríamos? Para que quede claro lo que nos puso aquí Francisco. Él nos puso cómo vamos a medirlo, pero ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cuánto debe de disminuir la presión sistólica y cuánto debe de disminuir la presión diastólica para que yo esté detectando hipotensión ortostática? 20 y 10. Perfecto. 20 milímetros de disminución en la presión sistólica o 10 milímetros de mercurio en la presión diastólica. No tiene que haber los dos juntos, es una u otra. Ya con eso yo hago el diagnóstico de hipotensión ortostática. Muy bien. ¿Y qué pasa si ya de plano no me sale nada en esa valoración? Pero yo sigo sospechando que a fuerzas es hipotensión ortostática. Dentro de los estudios, ya hablando de lo que se va a pasar ahorita también, Francisco, en gabinete, ¿qué veríamos? ¿Qué podríamos hacer? ¿Han visto mesas basculantes? Es la prueba de mesa inclinada. Así es. Es una mesa basculante o inclinada que se llama tilt test.
Los inclinamos para estar viendo los cambios también. Y les comento eso porque realmente los pacientes adultos mayores son quienes más sufren de hipotensión ortostática y no solamente asociado a los fármacos. Más adelante se darán cuenta que muchas enfermedades neurodegenerativas incluyen también que estos pacientes que a lo mejor eran previamente hipertensos o simplemente dentro de la exploración física en las enfermedades neurodegenerativas, es muy importante descartarlo porque puede ser parte de su misma enfermedad y es lo que lleva a muchas complicaciones. Muy bien. Y pues ya, muy correcto también lo que nos puso Francisco de las medidas iniciales siempre para hipotensión. Y ahora, coméntanos sobre el laboratorio. Bueno, los datos de laboratorio suelen ser normales o también suelen encontrarse alteraciones, pero por enfermedades concomitantes, no como tal por la hipertensión. También se suele encontrar una creatinina muy elevada, cambios de niveles en sodio y potasio, por esto mismo que les mencionaba que el adulto mayor tiene una mayor sensibilidad a la pérdida o a la reposición. La radiografía de tórax puede ser normal o se puede encontrar una elongación de la aorta, conos en calcificaciones y también pues una cardiomegalia en el caso de que pues ya sea un padecimiento más crónico, que el corazón haya pues hecho estos cambios estructurales. También el electrocardiograma pues puede ser normal o puede mostrar una hipertrofia ventricular. Okay. Con enfermedades relacionadas, pues el libro principalmente nos menciona dos, que es la diabetes mellitus, como ya sabemos, que esta pues se asocia con hipertensión sistólica aislada en un 10.5%, y pues un buen control de la glucemia se ha visto que disminuye la mortalidad global en 55%, la mortalidad cardiovascular en 76%, los eventos cerebrales en 73% y los cardíacos en 63%. Y luego tenemos también la estenosis renal por aterosclerosis, la cual nos menciona que es la principal causa de hipertensión arterial secundaria en personas mayores. Se presenta bilateral en el 30% de los casos, y aquí es lo que les mencionaba sobre la presencia de un soplo paraumbilical. También pues por eso es importante la auscultación. Y también nos menciona que puede haber una disminución aguda de la función renal cuando se inicia el tratamiento con yecas o con aras. Y también pues va a haber una hipotensión marcada súbita. Ya siguiendo con el tratamiento, pues aquí el JNC7, que ya quedó un poquito desactualizado, ¿verdad? Pero nos mencionaba que se debían seguir las mismas recomendaciones que para la población general en cuanto al tratamiento, y que se sugiere iniciar con dosis bajas para evitar síntomas en algunos individuos. El JNS8 ya lo actualiza, cambia un poquito las definiciones y nos dice que en la población general, que es de 60 años o más, se busca una meta de una presión arterial sistólica de 150 o una presión arterial diastólica de 90, y cualquier cifra mayor pues ya requiere un tratamiento farmacológico. Para la población general, pues, que no es negra, esto es lo que Te cambia un voy a poquito. detener nada más ahí tantito, porque Ok. sí, es parte del tratamiento, porque entonces eso significa que en un adulto mayor estaríamos diagnosticando hipertensión arterial con cifras, si se encuentra entre los 60 a 79 años, necesitamos 3 cifras. Yo sé que cambia un poquito ahí, se sugiere una cifra más que la habitual. En algunos estudios podrán ver que sigue habiendo, pues se sigue diciendo que son 2 veces también, no hay ningún problema, siempre y cuando sea 140 o 90 más. Y ya hablando específicamente de que quiénes les vamos a dar medicamento, porque eso es algo muy diferente. Una cosa es que diagnostiquemos la hipertensión arterial y en quienes sí les vamos a dar tratamiento solamente cuando ya sus cifras empiecen a estar entre 150, 90 o más. Entonces, nada más para que quede claro un poquito ahí lo que dice Francisco, porque una cosa es cómo se hace el diagnóstico y otra cosa es cómo, desde cuándo ya iniciamos tratamiento. Y hablando ya de pacientes de 80 años o más, ahorita lo comentaremos de hecho más adelante, entonces no me quiero adelantar. Continúa. Ok. Bueno, entonces les mencionaba que aquí la indicación es que para la población general, que no es negra, el tratamiento inicial debe incluir un diurético tiacídico, un bloqueador de canales de calcio, un YECA o un ARA. Y aquí la estrategia es, pues que si en el mes no se logra bueno,
Si no se logra la meta en el primer mes, se debe aumentar la dosis hasta la dosis máxima y de aquí empezar un segundo medicamento a dosis mínima, igual ir subiéndolo hasta dosis máxima. Y bueno, en este algoritmo que está aquí, pues muestra básicamente esto, que en un paciente mayor de 60 años que no se está cumpliendo con la meta y que no es afroamericano, pues no es negro, se inicia con tiazida, con yeca, con aras o con bloqueadores del canal de potasio solos o en combos. Y pues ya se van realizando los ajustes hasta que se agregan 3 medicamentos, me parece. Y también... Bloqueadores ah, de canales de calcio. Es que dijiste de potasio. Ay, perdón, sí, de calcio. Bueno, y también aquí nos menciona que se recomiendan cambios en el estilo de vida, como el dejar de fumar, un mejor control de la glucosa y los lípidos, una dieta pues saludable, por ejemplo la dieta DASH, un consumo moderado de alcohol, una reducción del sodio a pues no más de 2.400 miligramos por día, aunque aquí nos decía también que, por ejemplo, en los adultos mayores, pues este requerimiento no es tan estricto, o sea, no se requiere tanto bajar el sodio, pero sí controlarlo. También pues la actividad física es algo que también se recomienda. Bueno, y ay, ya no se mueve esto. ¿Se trabó? Sí, se me trabó. Ay. Se cambió, sí se ve la tabla. Ahí ya. Sí, Dosis. Bueno, aquí está nada más, pues no se los voy a mencionar, nada más les puse aquí los medicamentos que nos ofrece, que si se fijan, pues son los IECAS, los ARAS, dos beta bloqueadores, los bloqueadores de canales de calcio, y los diuréticos tiacídicos. Aquí se recomienda, pues, nos muestran las dosis iniciales y pues, las dosis objetivo, ¿no? El máximo. Ya después, siguiendo con las recomendaciones de la GPC, aquí en México, pues vemos que cambia un poquito. Aquí el tratamiento farmacológico antihipertensivo se recomienda para pacientes de 65 a 79 años, cuando es mayor a 190, digo a 140/90, que es pues la definición clásica del JNS7 para hipertensión. Y ya en pacientes que tienen 80 años, o sea, a partir de los 80 años, que tienen una hipertensión sistólica mayor a 160 milímetros de mercurio o que presentan lesión a órgano blanco, diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular o renal o riesgo vascular en los próximos 10 años que es mayor a 20, pues se recomienda también iniciar el tratamiento. También, pues si nos menciona que no se recomienda la reducción de la presión sistólica a menor de 130 en mayores de 80 años y que son frágiles. Y pues en este grupo de la población se recomienda una meta de 140/50 para la presión sistólica y de 66/90 en la presión diastólica. También, pues aquí se sigue la misma estrategia de iniciar con la menor dosis eficaz y luego ir ajustando hasta la dosis máxima y pues ya ir agregando otros si la hipertensión persiste. También hay que tomar en cuenta que en este grupo poblacional, pues la polifarmacia es muy frecuente. Y también puede haber una sobrecarga de volumen y también pues interacciones medicamentosos, los cuales pueden hacer que la eficacia del tratamiento pues disminuya. Y pues primero habría que como que corregir estos factores antes de agregar otro medicamento. También aquí nos menciona que el uso de los betabloqueadores pues no es de primera línea. Si se fijan, pues ahorita ni siquiera los mencioné mucho porque, bueno, pues ahorita les explico más adelante, aquí en esta, bueno, más adelante. ¿Quiere agregarlo? No, no sigue. Ok, Estás bien. bueno. Ujú. Ya un poquito más específico sobre los medicamentos, pues están entre los diuréticos tiacídicos. Nos menciona la guía que es importante determinar concentraciones de sodio y potasio al inicio y al mes, debido a que los pacientes tienden a generar una hiponatremia. También se recomienda monitorizar los niveles de glucosa, de ácido úrico, de sodio, potasio y de lípidos, además de estimar la tasa de filtración glomerular. Y también pues nos menciona aquí que el uso de los diuréticos de ASA y los antagonistas de aldosterona se reservan nada más para pacientes que tienen insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal con sobrecarga de volumen. Los bloqueadores de cadenas de calcio
pues esto se recomienda en pacientes que tienen aterosclerosis asintomática, enfermedad arterial coronaria y periférica, evento cerebrovascular, demencia vasculares o enfermedades renales en etapa G3A. También nos dice que hay que evitar indicarlos por la noche, ya que se asocian pues a la hipotensión. También hay que vigilar la salud bucal y vigilar la presencia de edema, sobre todo cuando se administran en monoterapia. Y en caso de que pues se genere un edema por el uso de estos fármacos, hay que agregar un YECA o un ARA en vez de diuréticos para corregirlo. Después tenemos a los YECAs o ARAs 2, que estos pues, se recomiendan en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, disfunción sistólica severa del ventrículo izquierdo, hipertrofia del ventrículo izquierdo, enfermedad renal con microalbuminuria o proteinuria. Aquí se recomienda iniciar con dosis bajas cuando la tasa de filtración glomerular es menor a 45 milímetros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Esto se debe a que, pues, si se ve un deterioro pues, del paciente cuando la filtración es menor a 30 y se utilizan estos medicamentos. Están contraindicados en sospecha de estenosis arterial renal y pues estos suelen conllevar un riesgo elevado de hiperpotasemia. Entonces hay que estarla vigilando, sobre todo cuando pues la ingesta de algunos pues, como en complementos. También Voy a hay... agregar también que Okay. generalmente con los IECAS, no con los ARA2, pero sí en la cuestión de los IECAS, se ha visto que las dosis que requiere un adulto mayor, es decir, son menos sensibles al uso de IECAS. Entonces, por la manera de actuar de estos medicamentos, se tendrían que requerir dosis más altas para que funcione. De ahí que por eso se va haciendo cada vez menor uso de IECAS en los adultos mayores y optamos más por el ARA2. Y ahora, beta bloqueadores. Bueno, los beta bloqueadores, como ya mencioné, pues, bueno, si nada más se van a utilizar como terapia adyuvante, no están indicados así de primera línea. Y esos son en caso de que haya un infarto agudo del miocardio, una cardiopatía isquémica o insuficiencia cardíaca estable. Y hay que vigilar por los efectos adversos que pueden ser depresión, disfunción sexual, dislipidemia y alteración de la glucosa plasmática. Bueno, y quiero mencionar algo antes de que los vaya a colgar algún cardiólogo. Nunca en infarto agudo miocardio reciente o cuando los estamos viendo hospitalizados, es decir, estaríamos hablando ya de una cardiopatía isquémica que sí, se encuentra completamente estable y tenemos ya un tiempo de más de algunos meses de haber presentado el infarto, porque si no, podríamos estar complicando severamente a esos pacientes en un infarto agudo del miocardio en su etapa más reciente. Y luego, Ok. Ya Y se ya por nos acabó último, bueno. es la última. la última. Pues están las consideraciones especiales en el adulto mayor frágil. Aquí nos dice que pues, hay que sustentar las decisiones y sobre el inicio y el mantenimiento del tratamiento, tomando en cuenta las comorbilidades y pues aquí sopesando su efecto-beneficio, ¿no? Pues, sí. También nos menciona que hay que evaluar la presencia de fragilidad y riesgo cardiovascular, sobre todo en presencia de factores como tabaquismo, diabetes mellitus, hipercolesterolemia o lesión a órgano blanco. También, pues, es muy importante evaluar el riesgo de caídas y esto va asociado, pues, a la presencia de hipotensión ortostática. También, pues, hay que realizar una historia farmacológica completa que incluye el uso de herbolaria, ya que esto también puede influir en la hipotensión del paciente. También nos menciona aquí que junto con la hipotensión ortostática hay que evaluar la presencia de condiciones asociadas, que también pueden ser factores pues, que afecten al paciente. Y pues finalmente vigilar las cifras de tensión arterial para pues, realizar los ajustes en los adultos mayores que ya se presente deterioro cognitivo o demencia y que pues, además presente caídas, síntomas psicológicos o conductuales. Y ya sería todo. Muy bien. Antes de detenerme, pónganse rápido todos para la foto.